Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de ¿Y quién es usted? Esta vez estamos con el profesor Alfredo de Alcalá. Mucho gusto, profe. Bienvenido. Servidor, y gracias por la invitación. Gracias a usted por recibirla. Y bueno, para empezar, cuéntenos un poquito sobre usted, profe. ¿Cuáles son sus pasiones, sus gustos? ¿Qué no le gusta? ¿Su comida favorita? Bueno, como sabes, pues soy docente de aquí de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. En septiembre del año pasado cumplí 15 años impartiendo clases en esta institución. Yo soy de formación psicólogo, egresado de la UNAM, y pues también tengo una maestría en educación. Y pues realmente a mí lo que me gusta pues es disfrutar de la vida en su conjunto. Procuro disfrutar de ella, de todo lo que la vida me ofrece. De un alimento en particular que te diga que me gusta mucho, pues no podría decirte alguno en particular. Es más, si me preguntaras si hay algo que no me gusta, difícilmente te podría responder. Digamos que yo sí sería un ovíparo, ¿no? Tal como se concibe la palabra. Me gusta realmente de todo. Me gusta la música, me gusta bailar, me gusta mucho socializar con las personas también. Disfruto mucho del ejercicio de la docencia. Realmente sí procuro poner todo mi conocimiento, mi formación, mi empeño en ello, y busco, quizá es una idea mía y no es en realidad así, el procurar o generar aprendizajes en mis estudiantes. Realmente sí me entusiasma y me ocupo en ello, y ojalá que sí lo logre. Ok, muy bien. Pues justamente vamos a desarrollar algunas preguntas para que nos dé mayor información sobre aquello que le gusta y le apasiona. Muy bien. Y bueno, para empezar, si no fuera maestro, ¿a qué se hubiera dedicado, profe? Como te dije, yo estudié psicología porque pues en algún momento de mi vida me di cuenta que se me facilita el socializar con las personas, y pues a veces desde la parte romántica, ¿no? El poder servir a los demás en algo y realmente contribuir en apoyar a las personas, pues me parece algo que me caracteriza, o por lo menos en un momento de mi vida, y como te decía, probablemente de manera romántica. Entonces, si bien no me dedico al 100% al ejercicio de la profesión de psicólogo, pues sí, eventualmente sí llevo a cabo esa tarea, y me entusiasma, me llena y me motiva mucho. Entonces, seguramente es algo a lo que me dedicaría con mayor esfuerzo, en mayor eh, cantidad, digamos, al ejercicio de la psicología. También antes de ingresar a la escuela, pues me dediqué mucho tiempo a la capacitación. Y tiene que ver con el contacto precisamente con las personas, ¿no? Entonces me parece que es algo que me gusta, el poder interactuar con las personas. Y seguramente si no fuera psicología o docencia, pues sería capacitación. También algún tiempo estuve trabajando en recursos humanos, que tiene que ver también con el contacto con las personas. Y pues sí, tendría que ser alguna actividad que tenga ese contacto, ¿no? Continuo y permanente con las personas. Ok, ahora entiendo por qué muchas de mis compañeras lo buscan para compartir con usted. Y bueno, recordando un poco hacia atrás, ¿cómo era usted de estudiante? Fíjate que precisamente ahorita una alumna de segundo se acercó a mí el lunes y casualmente me reconoció en las fotografías de primero, segundo y tercero de secundaria del grupo al que pertenecía su mamá, y fue mi compañera de secundaria. Entonces, yo lo que me sorprende es que me haya reconocido, ¿no? Porque ya tiene mucho tiempo que cursé la secundaria. Y ella me recuerda como alguien muy pequeño, físicamente, y muy joven, de hecho era el más pequeño de la escuela, porque yo inicié la secundaria a los 10 años. Entonces, pues era el más chico en todos los sentidos de la secundaria, porque mi mamá me inscribió a la primaria a los 4 años. Entonces, terminé a los 10 y inmediatamente antes de cumplir los 11 ya estaba yo en la secundaria. Entonces, pues fui un alumno regular en la primaria, en la secundaria, entré al CCH, muy joven también a los 13 años, y en algún momento pues sí hay como que, pues como que me ganó de alguna manera, pues digamos algunas cuestiones no académicas, sino digamos el relajo, y ahí sí bajé de intensidad en lo académico. Ya cuando me incorporo a la facultad para estudiar psicología, pues ya retomé el nivel que tenía y salí muy bien de la licenciatura. Y en la maestría pues también tuve un muy buen aprovechamiento. Entonces se podría decir que siempre fui un alumno quizá de regular a bueno, para no ser pretencioso. Y pues sí me gustó siempre la escuela. Siempre tuve como meta desde pequeño el terminar por lo menos una licenciatura.
y fue el primero de mi familia que terminó una licenciatura y también una maestría. Y siempre tuve como meta eso, ¿no? El terminar una licenciatura, después una maestría y lo logré. Y como te decía, pues me considero un alumno de regular a bueno, aunque tuve un muy buen desempeño en primaria, secundaria y superior. En donde sí le bajé un poco el ritmo fue en el bachillerato. Pues es que sí nos gana. Estaba muy pequeño, yo creo que sí, ahí Sí. me hizo falta la madurez suficiente para enfrentarme a la libertad, porque el CCH cuando yo lo estudié, pues era, pues no tenías ninguna presión, te entrabas y si querías, te salías a la hora que querías y entonces no tuve la suficiente madurez para enfrentar esa libertad y pues sí como que me desvió un poco, pero finalmente lo retomé el camino y hasta que concluí, ¿no? Muy bien. Y en esos momentos, ¿qué materia era la que más se le dificultaba? En esos momentos, estás hablando De bachillerato, sí, cuando bachillerato. entraba uno a la escuela. Como siempre tuve la intención de estudiar algo afín a las ciencias sociales o de la salud, no llevé matemáticas avanzadas, ¿no? Entonces llevábamos estadística, entonces, y me gustaba y no tuve dificultades. Hacía alguna materia que quizá me haya costado más trabajo, no te podría decir alguna en particular, porque además leía mucho en el CCH. Desde entonces me gustó mucho la literatura, los clásicos, griegos, hispanos, latinoamericanos, entonces leí mucho en ese periodo y eso siempre es importante para que puedas comprender los textos académicos. Entonces, no podría decirte que alguna materia se me haya dificultado especialmente, ni en ese momento, ni en el bachillerato, ni en la superior. Obviamente no depende solamente del alumno, sino también del docente, qué tan hábil sea para facilitar el aprendizaje en los alumnos. Probablemente eso nos puede llevar a algunos en el rol que juguemos de estudiante, que se nos dificulte alguna en lo particular, pero a veces no necesariamente es porque el alumno sea malo, sino porque a veces los métodos que utilizamos los docentes no son los adecuados. Sí, eso sí. Y bueno, en cuestión a ¿qué fue lo que más disfrutó en esa etapa escolar? De su etapa de adolescente, yo creo. Bueno, porque comenta que entró muy chico a bachillerato, eso se me hace muy sorprendente, la verdad. Sí, y luego me tocó el turno 4. A ver, en ese entonces había 4 turnos en el CCH. El mío era de las 5 de la tarde a las 9 de la noche. Y pues lo que me gustó fue la interacción, ¿no?, con mis compañeros. Hicimos un grupo compacto de amigos y pues nos gustaba mucho interactuar. Entonces me parece que eso es lo que más disfruté en ese momento y me parece que en todos los niveles, la convivencia con mis compañeros. Y obviamente también tuve maestros muy entrañables, ¿no?, que dejaban huella en mí y que hasta la fecha pues los sigo recordando con cariño y con agradecimiento. Con algunos de ellos, sobre todo del nivel superior, pues todavía me mantengo en comunicación y tenemos una buena relación. Y por ejemplo, ¿ellos fueron quien lo inspiraron a empezar con la docencia o en qué momento ocurrió? Como te comentaba, yo cuando egresé de la licenciatura, me incorporé a algunas empresas en el área de recursos humanos y como parte de ello también en cuanto a la capacitación de los trabajadores. Entonces yo creo que eso fue el parteaguas, el punto de inicio para irme involucrando en lo que era la capacitación primero y posteriormente las docencias. ¿Y cuántos años lleva enseñando? ¿Cuántos años? ¿Aquí en la escuela? Ajá, me dijo que en septiembre cumplo 16. Cumple 16 años. ¿Y cuál ha sido su mayor reto como docente? Pues entender que capacitar en una empresa sí es distinto a dar clases en una escuela, porque la verdad es que en una empresa el trabajador está obligado a asistir a la capacitación y además está obligado a prestarte atención y a tener un buen desempeño, porque va de por medio su trabajo, el hecho de que aprenda o no lo que le estás transmitiendo para que lo pueda ejecutar como parte de sus funciones para las cuales fue contratado. Y en una escuela pues es distinto porque pues a veces no entendemos como estudiantes lo importante que es prestar atención y cumplir con todo lo que se nos va marcando para que podamos adquirir los aprendizajes que están considerados, que aprendamos. Entonces sí es distinto, ¿no? Hay más flexibilidad en una escuela que en una empresa en materia de enseñanza-aprendizaje. Ya después nos damos cuenta que debimos haber puesto atención cuando nos enfrentamos a eso. Sí, cuando tenemos dudas sí. de algo que se nos presenta y que probablemente si hubiéramos puesto atención en su momento lo podríamos resolver de manera más sencilla. Sí, pero yo creo que es parte también de la inmadurez, ¿no? O de la madurez que vayamos adquiriendo y a veces también el tener claras las metas que
procuramos perseguir y alcanzar. Me parece que también es eso, y otras cuestiones que también a veces la incertidumbre laboral que existe actualmente, pues también me parece que es una parte importante que a veces desmotiva a los estudiantes para formarse lo mejor que se pueda. Sí. Y si pudiera regresar a cuando comenzaba como maestro y ahora viéndose actualmente, ¿qué consejo se daría a sí mismo? ¿A mí mismo? A usted. Pues yo siempre he sido flexible, como docente siempre he sido flexible. Uh-huh. Y no estoy seguro, no estoy convencido de que debería haber sido menos flexible. Porque a veces uno como estudiante la flexibilidad la entiende de otra manera, como si uno fuera, pues, no sé, tonto o barco, ¿no? Eso es una realidad, pero yo creo que sí he modificado mi forma de ejercer la profesión docente en algún sentido, ¿no? He dejado de ser tan flexible, pero las mismas circunstancias te van indicando que debe ser un poco menos flexible en algunas cuestiones para poder lograr el propósito de que se puedan o logres propiciar tanto como sea posible y en tantos o tantas estudiantes como sea posible los contenidos que te marca el programa de cada curso que impartas. Pero no estoy seguro si ha sido bueno o malo, ¿no? Porque pues, también entiendo que la forma en la que establezcas el contrato pedagógico, los acuerdos con el grupo, pues también son importantes. Uh-huh. Y la confianza que puedas generar en el estudiantado también es muy importante. Y entonces, a veces buscar ese equilibrio no es algo sencillo. También el entender que al final es muy difícil quedar bien con todo el mundo. Es muy difícil, casi imposible, porque pues por diferentes circunstancias a veces hay quien lo toma bien algunas acciones que tomas y otros pues, lo toman mal, ¿no? Entonces, buscar ese equilibrio es muy complicado, muy complicado. Sí. Entonces, no sé, no cambiaría probablemente nada. Okay. Porque también he aprendido. Estoy plenamente convencido que al enseñar, pues también se aprendes. Y en la medida en la que vas enseñando, pues vas aprendiendo y vas mejorando. Me parece que también es una meta importante de todo docente, mejorar su práctica docente a través de la enseñanza y de lo que vas aprendiendo de la misma. Y bueno, ya nos comentó un poco más de todo esto, pero ¿qué es algo bonito o significativo que le ha dejado la docencia? En general todo, porque y yo lo hago público, les digo a mis estudiantes en las primeras clases con las que tenemos contacto, uh-huh. que realmente a mí me gusta la profesión que ejerzo actualmente y que procuro poner todo lo que soy para hacerlo de la mejor manera. Entonces yo lo disfruto. Realmente no me cuesta trabajo salir a dar clases ni responder dudas, porque siempre soy muy, muy incisivo, muy insistente en que pregunten las dudas que tengan, porque me interesa que les quede lo más claro posible lo que estamos abordando. Y procuro, o sea, poner ese empeño, ¿no? Uh-huh. Ojalá que no sea algo nada más que piense yo, sino que se vea en el salón de clases, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿algún alumno le ha enseñado algo en particular? Ya mencionó que pues de todo se aprende, pero algo que haya hecho un alumno o dicho o alguna parte de su vida que a usted le haya dejado una enseñanza. Yo actualmente y desde el principio, pero sobre todo en los últimos años, he procurado dejar muy pocos trabajos escritos, uh-huh. porque pues me he dado cuenta y hasta la fecha no me doy cuenta de que algunos de ellos pues los hacen con inteligencia artificial o los consultan en internet y copian y pegan, etcétera. Y entonces eso pues resta valor, porque a veces uno como estudiante ni siquiera verifica que la fuente sea confiable, y cuando lees el trabajo pues te das cuenta de que a veces ni siquiera te están respondiendo lo que les solicitaste o les preguntaste. Entonces yo procuro dejar muy pocos trabajos y soy muy insistente en que, siendo esta una licenciatura presencial, lo importante para mí es lo que se dice y lo que se escucha en clase. Y hablando de lo que se dice y se escucha, en muchas ocasiones ha habido estudiantes que son muy brillantes y entonces tienen una forma quizá que yo no había considerado de abordar algún tema o algún contenido que evidentemente es muy brillante y muy gráfico, y entonces te das cuenta de que hay una enorme capacidad también en muchos estudiantes, y aprendes también de ellas. Entonces
me convierto en hablante, pero también en escucha, ¿no? Me gusta escuchar y aprender también de ellas, porque digo, sobre todo lo sabes que aquí la mayoría son mujeres, y ha habido muchas muy brillantes, ¿no? O que tienen una formación adicional previa a incorporarse aquí a la escuela, y pues también en algunas de ellas sí se nota esa experiencia o esa formación, y enriquecen de manera importante la clase. Por eso para mí lo importante, como te decía, es lo que se escucha y lo que se dice en la clase, porque tienes la oportunidad de profundizar o de ampliar tanto como sea necesario un tema, y además lo que para mí es muy importante es aterrizar los contenidos en la formación, en la profesión para la cual se están formando, que tenga un impacto y que lo vean en el ejercicio de la profesión. Me parece que eso es muy importante, y eso pues solamente se logra en la discusión, ¿no? Sí, en la participación, en la interacción que se tiene entre todos, no solamente docente con alumnos, sino alumnos con alumnos, etc. Muy bien. Y bueno, pues ya estamos finalizando. Si sus alumnos lo describieran en 3 palabras, ¿qué cree que dirían? Si mis alumnos me describieran en 3 palabras, ay, no lo sé. No, eso sí tendrás que preguntárselos a las alumnas. Vamos a poner un blooper de... Ajá, para que me describan en 3 palabras. Pues no sé, no sé cómo me perciben, porque, pues como te digo, seguramente no le caes bien a todo el mundo. Entonces va a depender de a quién le hagas la pregunta, sí, la respuesta que te dé, ¿no? Sí, claro. Bueno, ya será después. Sí. Por ejemplo, ¿qué canción? Bueno, me decían en un principio que le gustaba bailar. ¿Qué canción describiría su vida como docente y su vida en general? ¿No pensar? Bueno, como docente no, pero hay una canción de Los Ángeles Azules que se titula Juventud, que me parece que es muy profunda, y a veces escuchamos la música o oímos más bien la música sin escucharla, ¿no? Sin realmente analizar a profundidad la letra. Y a mí me parece esa canción de Juventud de Los Ángeles Azules que es muy elocuente y gráfica, y precisamente habla de eso, ¿no? De la juventud, como la define, de los cambios que va experimentando una persona y de las ideas que tiene que a lo mejor no corresponden a una realidad, pero que en algún momento se da cuenta de que estaba equivocado en sus conceptos, en sus ideas, y lo reconoce. Sale como docente, pues no te podría decir una que me defina o que me identifique con ella, porque además me gusta más la música, me gusta de toda la música, ¿no? Pero particularmente la que tiene más movimiento. Inicialmente me gustaba mucho el rock en inglés, después el rock en español, algunos grupos, y te digo, actualmente pues disfruto de toda la música, de todos los géneros. Sí, pero alguna que te diga, y además no lo he pensado, alguna que me defina como docente o que me identifique como docente, no sabría. Dirían mis maestros, tarea para la vida. Nadie la va a revisar, pero ay, por si quiere resolverla. Y bueno, ya finalmente para despedirnos, ¿alguna frase que lo inspire en su trabajo diario? Lo que te comentaba hace un rato, que al enseñar también se aprende, y que uno no debe considerarse que ya lo sabe todo, porque al momento en que uno piense que ya lo sabes todo y que tienes una respuesta para todo, pues me parece que ya terminó tu vida útil como docente. Debes tener siempre presente y tener como propósito el que cada día es una oportunidad para aprender y para ser mejor docente. Excelente. Pues la verdad es que me dio mucho gusto conocerlo un poquito más. Quizá tengamos otra oportunidad de seguir platicando, porque en realidad nunca había tenido oportunidad de conversar con usted. Así que ojalá me lo encuentre en algún momento de mi carrera. Será muy bonito volverlo a ver. Bueno, obviamente lo voy a seguir viendo aquí, pero que me dé clases usted. Ojalá que sí, ojalá que se dé la oportunidad. Y para servirte. Muchas gracias, profe. Pues esto fue un capítulo más de ¿Y quién es usted? Esperamos les haya gustado. Hasta luego.